Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video les voy a estar contando lo que ha sido mi experiencia viviendo 10 años en Alemania y cómo ha sido mi experiencia con el alemán. Yo me mudé, como les comento, ya hace 10 años de Venezuela a Berlín. Viví brevemente en un pueblito alemán, ya que estuve casada con un alemán y viví brevemente en un pueblito, pero la mayor parte de mi tiempo acá en Alemania ha sido en Berlín. Así que, ¿cómo ha sido mi experiencia con el alemán en Berlín? Bueno, primeramente yo estudié comunicación social, por lo que no tuve mucha oportunidad de conseguir diferentes trabajos en Alemania. O bueno, en realidad fue al revés. Tuve muchos trabajos en Alemania, pero no todos siguieron una misma rama, no todos fueron en el mismo sector. La mayoría de los trabajos que tuve fueron de atención al cliente, customer service, y con el tiempo, con la experiencia que fui acumulando en diferentes empresas, comencé a trabajar en el sector financiero. Trabajé en un banco, trabajé como credit controller, controladora de crédito, que sería, bueno, en español creo que es cobradora o manejo de pagos, manejo de plan de pagos, algo por el estilo. Y también trabajé en el área, como les digo, de los bancos, sobre todo en el área de verificación. Esos han sido más o menos los trabajos que yo he tenido. En los más actuales fueron de manejo de cuentas en una empresa comercial, una empresa de retail. Y después conseguí en esa misma empresa un trabajo de entrenadora y estaba entrenando a equipos que trabajaban con atención al cliente, tanto a personas como a empresas, es decir, B2B. Quizás para los que hayan trabajado en eso sabrán un poco a lo que se refiere, pero es más que nada manejo de cuentas. Y yo entrenaba a esos equipos en cómo manejar nuestros sistemas, en cómo comunicarse con los clientes que eran personas o empresas que trabajaban con nosotros, nuestros partners. Y bueno, les voy a contar exactamente cómo fue mi experiencia hablando alemán y cómo fue mi experiencia, trabajando en alemán y cómo fue mi experiencia trabajando en inglés. Primero que nada, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo hice para aprender alemán? Bueno, yo cuando me mudé a Alemania hice un curso que se llama Curso de Integración. Ese curso incluye desde el A1, que sería el nivel más básico de alemán, hasta el B1, que sería un nivel más o menos intermedio, es un intermedio básico. Ese curso se lo ofrecen a todo el que se mude a Berlín. Normalmente es pago, a menos que seas refugiado. Si eres refugiado, entonces el Estado cubre el coste de ese curso, hasta donde tengo entendido. Y en ese curso también se enseña un poco de lo que es la cultura alemana, pero es más que nada aprender sobre el idioma. Yo aprendí alemán así, en ese curso hice mis clases desde la 1 hasta el B1 y ya luego de que terminé el B1 decidí hacer el curso también del B2 y estudié también ese nivel de B2 de alemán y luego comencé a estudiar el C1 de alemán. En ese momento, cuando yo empecé a estudiar el C1, ya yo estaba trabajando a tiempo completo y se me hacía bastante complicado asistir a las clases de C1, ya que requerían bastante tiempo, ya que no es solo ir a las clases, también te mandan muchísimas tareas y es un nivel ya bastante avanzado de alemán. Por lo que yo no concluí el curso. Fui a la mayoría de las clases, pero no terminé obteniendo el certificado de C1 en alemán. Después de yo terminar los primeros cursos de alemán, comencé a buscar trabajo y bueno, rápidamente conseguí trabajos de diferentes formas realmente. Yo buscaba trabajos por todos lados, digamos, por Facebook. Hay diferentes lugares en los cuales, portales por internet en los cuales uno se puede meter para ver qué trabajos existen. Al principio se me hacía un poco difícil encontrar trabajos que fueran de oficina. Como les digo, yo estudié comunicación social, pero de eso realmente no había ningún trabajo al cual yo pudiese aplicar con mi nivel básico de alemán y la poca experiencia que tenía, que era, bueno, bastante básica también. Así que los primeros trabajos que hice fueron
de bartender, por ejemplo. Trabajé como bartender en un bar de tapas. También trabajé en una cafetería, que es una cadena americana que se llama Dunkin' Donuts. En esa cadena trabajé por un tiempo, casi por un año y algo. Y yo trabajaba en una área en Berlín que es bastante conocida, es bastante turística, que se llama Alexanderplatz. Ya les estaré llevando por allá en uno de mis videos, les estaré mostrando cómo es esa área. Pero básicamente yo trabajé en esa cafetería por un tiempo, y durante ese periodo en el que trabajé en esa cafetería, mi alemán se perfeccionó bastante. Bueno, no diría que se perfeccionó hasta el punto de en lo que viene a ser la gramática alemana, pero sí la rapidez y la fluidez me llegaron cuando yo estaba trabajando en ese lugar, porque era de cara al público y tenía que yo defenderme en alemán con todos los clientes, que aunque había muchos clientes que eran de otros países y en los cuales me servía mucho el yo hablar inglés. Yo desde Venezuela había estudiado inglés y era muy buena hablando inglés, así que nunca se me hizo difícil realmente esa parte, pero lo que era el alemán era mucho más intimidante, hablar en alemán con los clientes que eran alemanes, de verdad, porque, bueno, en otra ocasión les estaré contando, pero a veces la atención al cliente es un poco intimidante cuando es en alemán, porque los clientes alemanes exigen mucho, exigen eficiencia, exigen rapidez. Y bueno, durante ese tiempo mi alemán se volvió bastante fluido, porque me tocaba hablar constantemente en alemán con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, que la mayoría no hablaban inglés, y yo tomaba muchos clientes que eran turistas. Casi siempre cuando habían turistas me pedían a mí que yo tomara ese cliente porque sabían que yo hablaba inglés, pero también muchas veces me exigían tomar a todos los clientes que vinieran a hablar en alemán y a contarles las ofertas que teníamos, todos los especiales, ofertas que teníamos, los tenía que explicar en alemán. Y ese fue para mí un reto, hablar así en público, a grupos de personas, presentarles cosas, decirles cosas en alemán, cuando yo apenas estaba aprendiendo el alemán. Pero ese fue el empujón que me ayudó para yo de verdad desenvolverme en alemán. De eso, yo conseguí por medio de una amistad un trabajo en una empresa que trabajaba, teníamos un proyecto con Facebook, y era un trabajo bastante sencillo, pero era un trabajo de oficina. Y en ese trabajo había muchos hispanohablantes, ya que yo trabajaba en el mercado hispanohablante en Facebook. Y también todos nuestros jefes y lo que era el idioma de la empresa era en inglés. Entonces ahí yo digo que eso fue una bendición, pero también fue algo que no me sirvió mucho, porque comencé a olvidar mi alemán, comencé a enfocarme más en el inglés y bueno, a crecer en esa empresa en la que ya yo estaba, y hablaba español y hablaba inglés, pero el alemán casi ya no lo utilizaba tanto. Después de yo trabajar en esa empresa, decidí mudarme a Holanda. Ese es otro video en el cual les contaré un poco por qué decidí mudarme a Holanda y cómo fue mi experiencia viviendo en Holanda. Pero irónicamente, cuando me mudé a Holanda, en Holanda me pedían mucho, o les llamaba mucho la atención el hecho de que yo hablara algo de alemán y hablar español e inglés. Esos tres idiomas llamaban mucho la atención, por lo que conseguí trabajos en los que también me exigían hablar alemán, porque les servía, les convenía tener a alguien que manejara esos tres idiomas. Entonces mi alemán irónicamente volvió al yo vivir en Holanda. Después yo volví a Berlín. O sea, me mudé de nuevo a Berlín y conseguí un trabajo en un banco que se llama N26. Quizás los que viven en Berlín puede que lo conozcan. En N26, en la empresa se hablaba inglés, así que de nuevo yo comencé a hablar, a desenvolverme la mayor parte del tiempo en inglés, ya que el trabajo que hacía no me exigía hablar alemán. Mi mercado era el mercado hispanohablante, y con todos mis compañeros de trabajo y mis jefes hablaba inglés. Así que en ese trabajo, de nuevo, irónicamente, en Alemania los trabajos que empecé a tener después de cierto tiempo eran en empresas internacionales, las cuales no me exigían hablar alemán, por lo que yo me volví un poco floja en ese sentido y no me exigía a mí misma seguir hablando alemán o buscar trabajos que me exigieran el alemán.
En esa empresa estuve unos años, varios años, fui subiendo de posición y bueno, me desenvolví bastante en lo que es, digamos, en mi carrera, estando en esa empresa, en N26. Luego de eso decidí de nuevo mudarme y me mudé a España. Y eso será otro video. Y en España me volvió a pasar lo mismo que me pasó en Holanda. En España llamaba la atención el hecho de que yo tuviera esa combinación de idiomas, por lo que conseguí un trabajo que era de verificación. Bueno, más adelante yo les contaré un poco sobre qué tipo de trabajo es el que tenía yo en España, pero es un proceso que se llama KYC, Know Your Customer, y yo tenía que verificar documentos de personas que se quisieran registrarse en la empresa, la plataforma que ofrecía la empresa para la cual yo trabajaba. Entonces, ese trabajo era en alemán. Es decir, el trabajo no era en alemán, era en inglés, pero la posición que yo obtuve específicamente era para verificar clientes alemanes, ya que les convenía tener una persona que pudiera hacer las verificaciones en español y en alemán. Y finalmente pasamos al trabajo actual o al último trabajo que he tenido, que es en una empresa comercial en la cual yo hacía manejo de cuentas. Yo me encargaba del mercado de España. Nosotros es una empresa que se encarga de vender zapatos y vendemos zapatos a otras empresas más pequeñas, a negocios, y yo manejaba todas esas cuentas que estaban en España. En ese trabajo el idioma oficial de la empresa era inglés. De nuevo, es una empresa internacional que tiene sede en Suiza y bueno, no me era necesario, no se me requería hablar en alemán, solo era necesario que hablara inglés porque era el idioma de la empresa, y español obviamente porque manejaba cuentas de España. Más adelante yo apliqué a la posición de entrenadora para entrenar a los equipos que se encargan de hacer ese mismo trabajo que yo hacía de manejo de cuentas, y obtuve esa posición de entrenadora, y de nuevo todo era en inglés. Ha sido la experiencia que yo he observado en otras personas que conozco a mi alrededor. Yo he conocido personas que nunca han aprendido alemán, que llevan muchos años viviendo en Berlín y tienen un nivel básico de alemán. El motivo es porque ellos quizás tienen un trabajo que les permite hablar todo el tiempo en inglés, como por ejemplo si trabajan en marketing o si trabajan en startups. En Berlín es una ciudad que está llena de startups, que son empresas pequeñas que casi siempre contratan a muchos expatriados o inmigrantes que tienen experiencia en áreas como marketing, áreas de finanzas, etcétera, que no les es necesario hablar el alemán para poder desempeñarse en su trabajo. Eso obviamente es un poco una excepción, ya que muchas empresas también, empresas pequeñas, startups o empresas grandes sobre todo, te requieren, te piden hablar alemán, ya que la mayoría de los que trabajan en esas empresas son alemanes, por lo que prefieren mantener el idioma, el idioma del país, ¿no? Del lugar en el que estamos. Pero claro, eso depende siempre de la empresa y del lugar en el que se trabaja. Las personas que yo conozco que nunca han necesitado el alemán y nunca han hecho ese esfuerzo por aprender un poco más de alemán, a lo que me refiero es no pasarse del nivel A1, que es el nivel más básico. Yo encuentro, mi opinión personal es que la vida para ellos es un poco más difícil, porque a pesar de que Berlín es una ciudad sumamente internacional y en esta ciudad se consigue de todo, puedes encontrar de todo lo que tú quieras hacer o quieras encontrar, lo puedes encontrar en inglés. Tú puedes ir al médico, puedes encontrar médicos, doctores que te hablan en inglés. Si tú quieres ir a un especialista, incluso puedes encontrar especialistas que hablen inglés o incluso otro idioma, árabe, español, dependiendo del idioma que hables, porque esta ciudad está llena de inmigrantes, de expatriados, y por supuesto se pueden encontrar muchísimas cosas en tu idioma. También se pueden hacer todo tipo de clases, deportes, y puedes ir a todos lados, casi a todos lados, restaurantes, cafés, etcétera, porque es una ciudad súper turística y puedes hacerlo todo en inglés.
Sin embargo, yo encuentro que siempre tienes que hacer un esfuerzo mayor para buscar ese lugar en el que te hablan en inglés o en el que te hablan en español. Y dependiendo del idioma, en inglés es el idioma con el que vas a encontrar la mayor cantidad de opciones. Pero si ya luego te vas a buscar en español o en italiano, en árabe, etcétera, ya vas a encontrar muchas menos opciones. Entonces, en mi opinión, es mucho más fácil, la vida se hace mucho más fácil si hablas alemán a un nivel por lo menos intermedio con el que te puedas desenvolver en cualquier lugar, en cualquier situación y puedas hablar alemán. Además, los vecindarios, no en todos los barrios acá en Berlín se maneja tanto el inglés. Es más que nada en los vecindarios más grandes, más populados, donde hay más expatriados, más inmigrantes, en los que se suele hablar casi siempre en inglés. Incluso yo he ido a lugares como cafés o restaurantes donde el mesero ni siquiera hablaba alemán, hablaba solo inglés o español. Así que, bueno, eso también es otro punto que mencionar. Pero si te vas un poco a las afueras de la ciudad o si te vas a vecindarios un poco menos turísticos, ya es todo lo contrario, ya solamente encuentras a meseros que solo te van a hablar en alemán y bueno, peluqueros, dentistas, etcétera, todo lo que puedes necesitar solo lo vas a encontrar en alemán. Entonces, si solo hablas inglés, te encuentras en una especie de burbuja, te encuentras en una zona reducida porque no puedes acceder a esos otros lugares donde solo se habla el alemán. Ha sido la experiencia de personas que yo conozco que hablan el alemán fluido. Bueno, yo conozco, así mismo como conozco personas que solo se han quedado quizás en un A1, también conozco personas que se han ido más allá y tienen un C1 o un C2. Yo encuentro que para esas personas se les ha hecho mucho más fácil la vida, lógicamente. La mayoría de las que han tenido esa experiencia han ido a la universidad acá en Alemania y eso, por supuesto, automáticamente te convierte en un casi alemán, digamos. Ya tienes un nivel fluido del alemán porque has tenido que pasar por toda tu carrera universitaria en alemán. Eso te capacita para trabajar en lugares como un alemán más en alemán. Y te capacita para, bueno, básicamente vivir sin ningún tipo de problemas acá en este país, no solo en Berlín, sino en cualquier ciudad de Alemania. Te puedes desenvolver libremente con tu nivel de alemán. También he conocido a muchas personas que han tenido parejas alemanes y con esas parejas no se han quedado hablando en su propio idioma ni en inglés, sino que han hablado totalmente todo el tiempo en alemán y eso también yo digo que es una escuela, la mejor escuela que hay, porque qué mejor que hablar las 24 horas del día o todo el tiempo que estés con esa persona en alemán. Obviamente el nivel de ellos es mucho más avanzado ya que tienen esa ventaja, digamos, de tener a una persona cerca siempre que les hable en alemán. Bueno, como les comento, yo hice ese curso de integración, pero también hay muchos cursos que se pueden encontrar en esta ciudad. Se pueden encontrar cursos en lo que se llama Volkshochschule. El Volkshochschule es la escuela del pueblo, como se traduciría literalmente en español, pero son escuelas que las hay en cada distrito en Berlín. Y en esas escuelas se pueden buscar cursos de integración, pero también se pueden buscar cursos específicos del nivel en el que uno se encuentre, de la 1, desde la 1 hasta el C2, e incluso otros cursos que se enfocan un poco más en un nivel más conversacional o algo más específico de la carrera que tú estés estudiando, por ejemplo, de medicina, si es que estás estudiando eso. Hay una variedad increíble de cursos en cada Volkshochschule. Y ahí los cursos suelen ser a un precio bastante asequible, bastante económico. Ya luego hay escuelas también privadas a las que se puede asistir, suelen tener un precio un poquito más elevado, pero también son buenas para la persona que no pueda, que por cualquier motivo prefiera ir a una escuela privada porque quizás es más cómodo, porque muchas veces esas escuelas hacen cursos online. El método que yo recomiendo es el de buscar tándems. Un tándem es una persona que quiera aprender tu idioma y te puede enseñar el idioma que tú estás buscando. Yo he utilizado Facebook para buscar tándems, también he utilizado una aplicación que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a dejar acá, que es para eso, para buscar tándems en tu ciudad, de personas que quieran aprender, por ejemplo, en mi caso, español y tengan quizás un nivel intermedio de español
y sean alemanes o hablen perfecto el alemán, que me puedan enseñar el alemán. La idea es que pueden salir a tomarse un café o incluso simplemente hablar por teléfono o por videollamada, ya eso queda dentro de las preferencias de cada persona. Y están, por ejemplo, una hora hablando en español y una hora hablando en alemán, o esa persona te puede hablar en alemán y tú le puedes responder en español. Hay muchas opciones, hay muchas variedades de cómo hacerlo, pero es un método también que sirve bastante. Hay gente, yo he escuchado de gente que intentan leer el periódico en alemán o libros infantiles. Yo eso sí no lo he intentado realmente, para ser honesta, pero lo que sí me ha gustado es intentar ver series por Netflix que sean habladas en alemán para agarrar un poco el ritmo de escuchar constantemente el alemán. Entonces, ¿cuál sería mi reflexión final, mi conclusión acerca de si es posible vivir en Berlín sin hablar alemán? La respuesta es que sí, es posible vivir en Berlín. Por supuesto, yo lo he hecho y yo he conocido muchas personas que lo han hecho por muchos años. ¿Es recomendable? Yo diría que no. No es recomendable vivir en Berlín sin hablar alemán. Yo recomendaría que si tienes un trabajo que te permite trabajar totalmente en inglés y tú prefieres trabajar en inglés para no perderlo o para siempre quedarte en ambientes que sean internacionales, yo recomiendo llegar por lo menos hasta un B1 o un B2, que te permite al menos sobrevivir en Alemania. Una cosa importante es que para mí, en los primeros años en los que todavía no hablaba muy bien alemán, yo me utilizaba mucho el inglés para ir a, no sé, supermercados o cafeterías, etc. Y yo notaba una diferencia en el trato con los alemanes, una diferencia bastante notable. Ya luego, cuando comencé a hablar siempre en alemán, noté que el trato era muchísimo mejor, que ya, digamos, el carisma de los alemanes se veía mucho más, porque era por eso, por el cambio en el idioma. Entonces, en general, mi experiencia es que la vida es mucho más sencilla, mucho más fácil si hablas alemán. Por lo menos no tienes que hablar de una manera fluida en nivel universitario, pero si puedes hablar un nivel intermedio, eso es lo mejor para vivir en este país, ya que al final de cuentas es el idioma en este país. Y si no se habla nada de alemán, entonces yo diría que hablar al menos un poquito de inglés para los primeros años o el primer año en lo que se está aprendiendo el alemán también es útil, porque buscar a quien te traduzca o buscar donde se hable solo el español puede ser un poco difícil, puede ser un poco complicado. Así que este es el video, esta es mi experiencia, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse abajito y bueno, mis redes las dejo también en la cajita de la descripción. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, déjenmelo saber. Aprecio mucho las críticas, sobre todo ahora porque estoy comenzando este canal y leo todos los comentarios. Me encantaría saber qué les pareció este video. Si quieren que hable de algo más, de algún otro tema que se les ocurra, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver. Chao.